Pues continuando con este que es el mes de la familia, hoy quiero compartir contigo la última predicación que he titulado ¿Dónde está papá? Papá, ¿te han dicho alguna vez que eres un padre ausente? Pon mucha atención y descubre si realmente estás comportándote como esa clase de padre que Dios quiere que tú seas, y si no es así, entonces yo te exhorto a que pongas remedio antes que sea demasiado tarde. Veamos lo que dice la palabra de Dios a este respecto. Por favor, acompáñame a Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 17. Si alguien necesita una Biblia, con todo gusto levante su mano y se la prestamos. ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Solamente ahí, con tu vista, procura identificar cuáles serían las palabras más importantes de este pasaje, y un poco más adelante te voy a explicar cada una de ellas o lo que tú puedas ver en ellas. ¿Cuáles son las palabras importantes? Dice despiértate, duermes, levántate, muertos, alumbrará, diligencia, andéis, necios, sabios, aprovechando, tiempo, malos, insensatos, entendidos, voluntad y Señor. Cada una de estas palabras tienen un significado muy profundo, que si tú las analizas realmente, pidiéndole a Dios que sea el Espíritu Santo el que te muestre ese camino que debemos de seguir cada uno de nosotros. Si algunos de los padres siguen todavía durmiendo, la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Demasiados hombres desperdician sus vidas, no conocen en realidad al Dios que aseguran adorar y son incapaces de poder precisar para qué viven. Desganados e indecisos andan por la vida espiritualmente perdidos en una niebla de confusión y de apatía. Pueden decir lo que van a hacer el fin de semana, pero no tienen idea de cuál es su propósito en la vida. En consecuencia, caen en una rutina mecánica y pierden el tiempo en cuestiones triviales. En el hogar se destacan por estar completamente ajenos al tremendo vacío de liderazgo que genera su pasividad. No se dan cuenta del efecto negativo que producen sobre sus esposas y sobre sus hijos. Se ven afectados por su falta de orientación espiritual y también por su liderazgo. Si ese es tu caso, no tienes por qué vivir así. Podemos sentirnos motivados al saber cuando los hombres despiertan y se ponen de pie y suceden grandes cosas en su vida. Déjame platicarte la historia de Jack y Sara. Escucha con atención. Cuando Jack se despertó, le llevó solo una décima de segundo comprender que no había sido un sueño. Su esposa Sara se había estirado en un intento de llevar la camioneta de nuevo al camino. Sin embargo, exageró la maniobra y viró de manera brusca y se pasó al carril contrario. Un camión hizo sonar la bocina y rápidamente maniobró para esquivarlos apenas. ¡Cuidado!, gritó Jack volviendo a apoderarse del volante. Sin embargo, las manos de Sara seguían aferradas con firmeza mientras hacía cruzar de nuevo el carro hacia el carril de la derecha de manera exagerada, por lo que volvieron a salirse del camino. El rápido golpeteo del carro con el piso fue reemplazado por el ruido de las barreras de metal que rozaban contra el costado de la camioneta. Jack se estremeció cuando una señal de tránsito arrancó el espejo retrovisor derecho.
Sus 3 hijos que iban en el asiento trasero comenzaron a llorar histéricamente mientras el auto se dirigía a toda velocidad hacia una curva cerrada donde la barrera de metal era lo único que podía evitar que cayeran en picada a un barranco. ¡Suéltalo! Sara, yo lo tengo. Todo parecía suceder en cámara lenta. Jack, en un estado de choque, miró a su esposa pálida y aterrorizada. Las manos de ambos se aferraban firmemente al volante como si lucharan entre sí para poder corregir el rumbo del carro. Luego, los ojos de Jack saltaron al espejo retrovisor para ver los rostros asustados de los niños que más amaba en el mundo. Comprendió que se había quedado dormido al volante y que él había sido el causante de que todos estuvieran en riesgo de morir. Y también sabía que la causa de la crisis actual era la clave para poder ser rescatados. Él mismo, de manera instintiva, apretó los frenos y el auto comenzó a deslizarse sobre el pavimento, lo que provocó que estos fueran lanzados violentamente hacia adelante, mientras los cinturones de seguridad se trababan y los atornillaban con firmeza a sus asientos. Las llantas rechinaron contra el pavimento mientras Jack se detuvo bruscamente el auto a apenas unos centímetros de la barrera de contención que les protegía de un profundo barranco. Cuando todos rebotaron contra sus asientos, Jack se quedó mirando petrificado el parabrisas del auto ante la inminente catástrofe que su familia pudo haber experimentado. Su esposa y sus hijos estaban mudos. Jack permaneció en silencio mientras los inundaba una mezcla de culpa y alivio. Sara se desabrochó el cinturón de seguridad, lo abrazó y ocultó el rostro en su pecho llorando aliviado. Los niños siguieron gritando mientras Jack musitaba lo siento, una y otra vez. Temor, gratitud, trauma, oración. Sara pasó por todas las reacciones emocionales. Todavía estaba conmocionada y poco a poco le volvió el alma al cuerpo. Por fin, mientras el corazón retomaba su ritmo normal y el color les volvía a las mejillas, miró a Jack con los ojos llenos de lágrimas y musitó unas palabras que él jamás olvidaría. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Este relato representa metafóricamente la posición que innumerables hombres asumen hoy en día. Desconectados y a la deriva. Ocupan la posición de liderazgo en su familia y están en el asiento del conductor. Sin embargo, con el tiempo se han adormecido por su propia pasividad y por el engaño y atractivos encantos de una cultura sombría y seductora que estamos viviendo hoy en día. En este mundo de ensueños, los hombres a menudo creen que tienen derecho a ser irresponsables, son inmaduros y despreocupadamente negligentes en el rol de esposos y de padres. Y en medio de este tiempo perdido, han puesto a su familia en peligro moral y también en peligro espiritual, lo cual amenaza su matrimonio y su relación con sus hijos, pero lo más importante es que también su fe es amenazada. No toman conciencia de que no pueden ser responsables e irresponsables a la vez. O eres uno o eres lo otro. Lo cierto es también que en las cosas importantes como las espirituales, buscar a Dios, asistir a la iglesia, orar y leer la Biblia, compartir con los hijos los principios espirituales de la palabra de Dios, en todo esto, allí la mayoría de los varones estamos en desventaja. Porque las mamás en muchas ocasiones son más fieles y entregadas que sus esposos. De ahí donde surge la pregunta, ¿dónde está papá? ¿Por qué? Las madres se han convertido en las que por necesidad llevan la carga de la familia sobre sus hombros para poder sobrevivir. En México, según las estadísticas, el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares. Y en total, 11.4 millones de hogares tienen la falta paterna.
De acuerdo con una encuesta, indica que 53% de los mexicanos consideran que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos de trabajo. Según el caso, se puede dividir la definición de padre ausente en dos términos. El primero de ellos se refiere al tipo de padre que abandona el hogar, deja su casa y se va a otro lugar. El segundo son aquellos que, a pesar de estar físicamente dentro del hogar, emocionalmente no brindan el cuidado y el acompañamiento a sus hijos. ¿No será que es tiempo de obedecer a Dios y vivir su palabra en nuestra vida? Pues la exhortación de Dios es, como vimos al principio, vuelva a abrir su Biblia, por favor, en Efesios 5:14, en donde analicemos este pasaje. Efesios 5:14 al 17, ¿ya lo tienes? Fíjate bien, comienza el pasaje con estas 4 palabras que dice, por lo cual dice. Y cuando tú y yo podemos estar leyendo la palabra de Dios, necesitamos ver el contexto de esa palabra para poder entender con claridad a qué se refiere. ¿Qué quiere decir esto de por lo cual dice? Bueno, pues entonces tienes que ir al contexto de la palabra de Dios y regresar al principio del capítulo. Y si me acompañas al versículo 1, Efesios 5:1, te vas a dar cuenta qué es lo que está diciendo esta parte. Fíjate bien, dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero, dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es lo que quiere decir estas primeras 4 palabras, por lo cual dice. Ahora veamos cuál es la palabra que sigue del versículo 14. Dice, despiértate. ¿Se acuerdan cómo Jack se durmió en el camino y su esposa tuvo que tomar el volante para poder salvar a su familia? Pues ahora la palabra de Dios nos dice a los varones, despiértate, levántate del sueño, papá. Y dice ahí, tú que duermes. A veces, queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos conciencia, es como si estuviéramos dormidos. Somos sin entendimiento. Y dice la palabra de Dios, y levántate de los muertos. Y uno podría llegar a pensar, ¿por qué la palabra de Dios le habla a los padres diciendo, levántate de los muertos? Porque la palabra de Dios está exhortando a todos aquellos incrédulos que todavía no creen que el Señor Jesucristo puede cambiar y transformar sus vidas, y siguen caminando por un mundo como si fueran zombies. Parece que están vivos, pero están muertos. Y la palabra de Dios dice, levántate de los muertos. Así que si eres incrédulo, necesitas nacer de nuevo, para que realmente puedas entender con claridad lo que Dios quiere de tu vida. Porque dice aquí, y te alumbrará Cristo. Cuando tú te levantas, cuando tú despiertas, es simple. La mayoría de nosotros cuando nos despertamos en la mañana, lo primero que vemos es la luz. Y ahorita que está amaneciendo más temprano, pues lo primero que nos despierta es precisamente la luz. Esto es lo que está diciendo. Hay gente que todavía sigue en tinieblas y no se puede levantar. Por eso dice el versículo 15, mirad. Y cuando la palabra de Dios dice mira, es percibe, entiende, vela. Dice mirad pues, y yo diría papá, con diligencia, que significa con una precisión y con una exactitud que necesitas entender cómo andas, cómo estás viviendo tu vida, cuál es el conjunto de actividades que caracterizan tu carácter, la forma de cómo tú eres.
Y dice aquí, no como necios, sin entendimiento, sin discernimiento, privados de inteligencia, ignorantes, sino como sabios, como hijos de Dios, responsables. Cada uno de nosotros, si realmente pudiéramos entender lo que es la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, la que tú lees cada mañana en un capítulo de Proverbios, podrías entender por qué hay tanta necesidad de tantos varones que han dejado la lectura de la Biblia por otras cosas. En donde, ¿cómo van a ser sabios si no logran entender lo que Dios nos muestra cada mañana en su palabra? Por eso dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que te queda de vida, el tiempo que Cristo te ha dado. Y dice aquí, porque los días son malos. Por supuesto, estamos viviendo días malos, días dolorosos, en donde cada uno puede pasar por una enfermedad o puede pasar por una situación difícil por su carácter. Dice el versículo 17, por tanto, haciendo una conclusión, por tanto, papás, no sean insensatos. ¿Qué quiere decir ser insensato? Es sin razón, carente de sobriedad, necio. ¿Qué quiere Dios de nosotros, varones? Que seamos entendidos, que podamos comprender, que podamos percibir, que podamos ser juiciosos en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y dice aquí, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestras vidas. Veamos cuáles son las características que nosotros podemos ver en este pasaje que debemos de tener los padres presentes. Mira, número 1, un padre presente es imitador de Dios, ya lo vimos en el pasaje, dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es algo que te tienes que meter en la cabeza, es algo que tienes que vivir día con día. Número 2, un padre presente tiene amor para sus hijos. Hay padres que están ahí, pero jamás manifiestan cariño o amor a sus hijos. No importa que sean adolescentes, no importa que a veces no se dejen dar un beso, aunque sean varones. Finalmente nosotros tenemos que tener amor para con nuestros hijos. Dice el versículo 2, y andad en amor. Dice la Biblia, andar quiere decir camina tu vida, la manera como estás viviendo, cómo lo tienes que hacer en amor. Y además dice por qué, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si nosotros somos imitadores de Dios, entonces tenemos que hacer lo que Dios hace también y tenemos que amar a nuestra familia. Número 3, un padre presente es fiel a su esposa. Es fiel a su esposa. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice aquí, ni aún se nombre entre vosotros, y dice, ¿por qué? Como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados para Dios. Así que un padre presente debe de ser fiel a su esposa. ¿Qué pasa cuando el padre está ausente? Pues pueden pasar muchas cosas, entre ellas el problema del adulterio. Y número 4, un padre presente vela por su familia. Por eso la palabra dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia. ¿Le has preguntado a tus hijos cómo están? ¿Realmente has escudriñado su corazón para saber qué es lo que ven, qué es lo que les gusta, qué es lo que escuchan, cuáles son las películas que les gustan? ¿Le has puesto límites a tus hijos? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y número 5, un padre presente es sabio y entiende la voluntad de Dios. Dice, como sabios, debemos andar como sabios. Te quiero decir que Dios está buscando hombres de Dios. Finalmente, acompáñame por favor a este pasaje de Ezequiel 22:30. Hay una búsqueda.
una búsqueda que Dios sigue haciendo. Pero ve qué es lo que pasa en esta búsqueda que Dios hace. ¿Ya tienes? Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Dice Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Y no lo hallé. ¿Qué quiere decir este pasaje? Hombres que pusieran una barrera, que pusieran límites para saber cuál es la voluntad de Dios, que se pusieran al frente para poder orar a Dios y decirle: Señor, no destruyas a mi familia, no destruyas a mis hijos, no destruyas nuestra iglesia, no destruyas nuestro país. Y tristemente dice la Biblia: no lo hallé. Te leo en la Biblia, el lenguaje actual, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Sin duda que el pasaje habla claramente de una búsqueda que estaba haciendo Dios para poder encontrar hombres fieles, que hicieran lo correcto y que oraran por el pueblo, pero tristemente dice la Biblia: y no lo hallé. Esa frase es desoladora, sin embargo era cierta. Había una realidad en lo que la palabra de Dios estaba revelando. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel en que se nota una escasez de hombres de Dios, la ausencia de hombres de valor que estuvieran dispuestos a pagar el precio de poder servir a Dios y poder hacer su voluntad. Hoy en día estamos teniendo el mismo problema en las iglesias. Dios examina nuestras iglesias en la búsqueda de hombres fieles y el resultado, queridos hermanos, pues no es muy alentador. Dios encuentra mujeres sirviendo fielmente y a pesar de sus muchas actividades, están sirviendo. Pero los hombres están sumamente ocupados en un sinnúmero de actividades del mundo porque no tienen tiempo para Dios. No podemos seguir estando al volante, pero dormidos, poniendo en peligro a nuestra familia. Esta mañana, papá, tienes que formularte algunas preguntas que son difíciles de responder, pero que te las tienes que formular. ¿Está tu esposa cansada, agotada, con la sensación de que tiene demasiado sobre sus hombros? ¿Le falta a tu matrimonio un rumbo claro, tal vez de romanticismo y de verdadera intimidad con tu esposa? ¿Están tus hijos, sean pequeños o grandes, emocionalmente distantes de ti y espiritualmente apáticos hacia Dios? ¿Están preguntando tus hijos continuamente: ¿dónde está papá? ¿Está tu propia fe, varón, débil? ¿Y es tu condición espiritual mediocre? ¿Sigues todavía siendo un bebé en Cristo y no quieres crecer? Pues te quiero decir, hay una invitación, un llamado que Dios nos hace a los varones de que seamos hombres de Dios, que seamos hombres fieles, hombres de integridad, hombres que estemos comprometidos con el Señor a hacer su voluntad. ¿Cuál es el primer llamado? Ahí lo tienes. Los varones somos llamados a la primera cosa: a hacer su voluntad, a someternos a nuestro Dios. Si tienes ahí en tu Biblia 1 Corintios 11:3, ¿qué dice 1 Corintios 11:3? Y esta es la parte importante en donde tenemos que entender la manera de someternos a nuestro Dios. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, ¿qué dice? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Escucha bien, varón.
si exigimos sujeción de nuestras esposas hacia nosotros, exijámonos a nosotros mismos tener sujeción a Cristo, porque esto es lo que establece la palabra de Dios para tu bendición, para tu beneficio y para que puedas ser un varón bienaventurado. Si cuidamos bien a nuestra familia, estaremos impactando a las futuras generaciones con la palabra de Dios que tú logras entender y vivir en tu vida cada día. El segundo llamado, como lo puedes ver ahí, es que los varones somos llamados a ser ejemplo a nuestra familia. Dice 1 de Timoteo 3, 4 y 5, si me acompañas. 1 de Timoteo 3, 4 y 5. ¿Ya la tienes? Dice 1 de Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Cómo estás, varón, gobernando tu casa? ¿Estás teniendo en sujeción a tus hijos o ellos hacen lo que bien les parece? Es un llamado. Hay que gobernar bien nuestra casa, amar a nuestra esposa y cuidar a nuestros hijos. Las familias se desintegran por falta de un liderazgo firme del varón. Recuerda, si cuidamos bien a nuestra familia, estaremos impactando a nuestras futuras generaciones por la obediencia de su palabra. Cuando te vean a ti, varón, obedecer a Dios, ellos también van a querer obedecer a Dios. Y el tercer llamado es, los varones somos llamados a ser líderes de nuestra iglesia. No son solo las mujeres, también los varones. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Se necesitan hombres de valor que se comprometan a servir a Dios. Y no como dice la canción, con el tiempo que te quede libre, sino con el tiempo que tú voluntariamente le estás dando a Dios, acomodando tus prioridades. Porque muchos no quieren servir porque están muy ocupados, tienen mucho trabajo, tienen muchas cosas que hacer y se les olvida quién es Dios. Ser hombre en toda la extensión de la palabra es, escucha bien, varón, ser un hombre de Dios. Acompáñame a 1 de Timoteo 6:11. 1 de Timoteo 6:11. ¿Ya lo tienes? 1 de Timoteo 6:11 dice, mas tú, ¿qué dice? Hombre, ¿de quién? De Dios, hombre de Dios. Huye de estas cosas, huye. Quiere decir, aléjate de estas cosas y sigue, ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y nuevamente, volvemos a decir, cuando vemos en la palabra de Dios que dice, huye de estas cosas, la pregunta es ¿cuáles? Bueno, pues tienes que ir un poquito más atrás en el contexto, y ahí en el contexto, como te enseñé en el pasaje anterior, ¿cuáles son esas cosas? Dice aquí, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y del amor al dinero. De esto dice la palabra, huye de estas cosas y sigue la justicia, que quiere decir la cualidad de ser recto, la piedad, que es la actitud en pos de Dios y hacer cada una de nuestras cosas para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros o a los demás. Y la fe, en este contexto, la fe quiere decir que seas un hombre fiel, un hombre digno de confianza. Y el amor, ¿cuál amor? El ágape, ese que hemos estudiado en muchas ocasiones, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que es sufrido, que no es jactancioso, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor es del que habla este pasaje. Y la paciencia, que en este contexto quiere decir constancia. Cada uno de los varones debemos de ser constantes. Y dice aquí la mansedumbre, que quiere decir humildad. ¿Qué tan humilde eres, varón, o qué tan orgulloso eres? Los hombres de Dios
son los que van a cambiar el rumbo de nuestra sociedad, el rumbo de nuestra iglesia y el rumbo de la familia. La pregunta es si tú tienes ese carácter de hombre de Dios, si tú estás dispuesto como varón a comprometerte con tu Salvador y serle fiel en todo lo que Él te pide. Seamos, queridos varones, verdaderos hombres de Dios, fieles, íntegros. Por último, seamos esos hombres de Dios y aprendamos. Ya ahorita por el tiempo no puedo analizar cada uno de los pasajes, pero estos son hombres que cada uno de nosotros podemos imitar. Precisamente el día de hoy en la lectura de la mañana seguimos leyendo a Elías, el cual mató a 450 sacerdotes de Baal, ¿sí? Este hombre que es un hombre ejemplar, ese hombre que dijo voy a orar para que no llueva y no llovió, y después dijo voy a orar para que llueva y ¿qué creen? Llovió. Entonces Dios busca hombres que puedan orar como Elías. Número 2, Dios busca hombres que puedan soportar persecución como Jeremías, al cual tristemente le han nombrado el profeta llorón, porque él pasó por situaciones muy difíciles. Y número 3, Dios busca un hombre que pueda testificar como Felipe, ese hombre evangelista que no se limitaba para poder compartir la palabra de Dios. Número 4, Dios busca un hombre con fervor como el de Pablo. Ese Pablo que pudo testificar en el Areópago, no importa quién estuviera, que pudo predicarle a reyes, ¿verdad? Sin ningún temor. Finalmente fue encarcelado y murió, pero él no se detuvo, su fe era grande, muy grande. Dios busca hombres. Número 5, Dios busca un hombre con el mensaje de Amós. Amós, que siempre era un hombre que estaba predicando ese mensaje de Dios. No importa las circunstancias en las cuales estés pasando, cada uno de nosotros tenemos que aprender a compartir el mensaje de Dios. Número 6, Dios busca hombres que puedan predicar como Pedro. Y puedes leer el capítulo 2, en donde Pedro en su primera predicación, después de haber recibido al Espíritu Santo para ser testigo del Señor Jesucristo, 3,000 personas se convirtieron por su predicación. Y también número 7, Dios busca un hombre que pueda reprender el pecado como Juan el Bautista, en donde Juan era capaz de llamar a los fariseos hipócritas y llamarlos al arrepentimiento. Esos son el tipo de hombres que Dios está buscando. Así que la palabra de Dios nos llama a los padres a ponernos de pie, varones, a levantarnos, a despertar de nuestro sueño para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Podemos continuar así, ser incapaces de aprender de los errores de los que nos precedieron, porque a veces le echamos la culpa a nuestros padres. O marcar cada uno de nosotros un nuevo sendero de fidelidad para nuestros hijos, para nuestras esposas y para las generaciones que vienen. Es hora de tomar decisiones importantes para que nunca, queridos hermanos, nadie pregunte ¿dónde está papá? Inclina tu rostro, vamos a orar. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos instruye, Señor. Siempre nos pone frente a un espejo para poder determinar quién somos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, no solamente a ser reprendidos, sino que cada uno de nosotros tome la decisión de hacer un cambio en su vida. Que podamos ser padres presentes, que te imiten a ti, Padre, el único Dios verdadero. Que podamos tener amor para con nuestros hijos, no importa la edad que estos tengan. Finalmente el amor debemos derramarlo cada día de nuestras vidas a todas las personas que nos rodean. Que podamos ser hombres fieles a nuestras esposas. Que podamos tener dominio propio ante las tentaciones del mundo y poder ser esos hombres íntegros que tú quieres que seamos cada uno de nosotros.
que velemos por nuestra familia, que cuidemos a nuestros hijos, que podamos aprender a ponerles límites sin hacerlos llegar a la exasperación o a la ira, sino en amor, con disciplina y con amonestación. Que podamos ser sabios y entendidos de cuál sea tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a aprender a someternos a ti. Ayúdanos, Padre, para poder escuchar ese llamado que tú haces, para poder ser ejemplo a nuestros hijos, para poder ser ejemplo a nuestras esposas. Y también, Padre, te pido que nos ayudes a poder servirte en tu iglesia, a poder ser líderes también aquí en esta iglesia que tú has puesto en este lugar. Gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, a cada varón que ha escuchado este mensaje, a las personas también, Señor, que este mensaje ha hablado a sus corazones para que, como al principio dijo mi esposa, este día podamos salir transformados, podamos salir con una nueva voluntad delante de ti, Señor, con una nueva actitud para poder cambiar las cosas que no te agradan, Señor, y poder ser esos hombres y mujeres piadosos que cada una de las cosas que hacen, lo hacen para poder agradarte y glorificarte. Gracias te damos por tu palabra. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.